no contratar por si acaso, no decir, sí, mira, vamos a meter 2, 3 desarrolladores por si acaso, por si nos falta. No, eso es irresponsable desde mi punto de vista con la organización, con el equipo y con las personas que estoy contratando. Me llamó una chica que estaba haciendo hunting en ese tiempo y me dice, Carlos, vi tu perfil, estamos buscando una persona, un subgerente de tecnología. Lo primero Ok. que le dije fue, te estás equivocado, o sea, te equivocaste en números, estás buscando donde no tenés que buscar, o sea, yo no estoy para ser un subgerente. Yo creo que tiene que ver con estas conversaciones sinceras, un poco sin tapujos, hay muchos temas que creo que al momento de liderar se vuelven siempre medios tabú y como que todo el mundo evita como hablar de esos temas. Yo creo que hay que tener relaciones directas, lo laboral no se puede separar de lo personal. Si a una persona le pasó algo en lo personal, va a llegar a la oficina distinto. Antes de empezar, tómate un segundo para suscribirte y darle a la campanita para seguir apoyando contenido como este. Nos vemos en el capítulo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo del podcast Lo que callan los líderes, donde aprendemos de sus historias, sus porrazos, su aprendizaje y de cómo construyeron lo que nosotros creemos que es lo más valioso, que son sus equipos de alto desempeño. Hoy día estamos con Carlos Villarroel, quien es gerente de tecnología y de producto de Rindegastos y que nos va a contar mucho de su experiencia respecto a liderar un equipo de tecnología, pero también un poquito de su background que también está asociado directamente al mundo del liderazgo. Carlos tuvo ahí un pequeño giro en su carrera y vamos a profundizar en eso, así que bienvenidos. Carlos, ¿cómo estáis? Bien, Nico, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de poder aportar y contar todo lo que se pueda. Buenísimo. Cuéntame un poquito y también para la gente que no te conoce, ¿cuál ha sido como tu trayectoria profesional? A ver, bueno, estudié Ingeniería Civil Industrial en la Adolfo Ibáñez. La Adolfo tiene la particularidad de que tiene un programa de liderazgo bien fuerte, ¿ya? Tiene ahí como liderazgo uno, liderazgo 2 como ramos base. Y yo en esos años entré a algo extra, que era como una especie de comunidad dentro de Rindegasto, dentro de la universidad, Ujú. que se llamaba Visionarios, y que estaba enfocada en liderazgo, ¿ya? Era un programa de 4 años, tú participabas, tenías una directiva, etcétera, y era un poco profundizar en estos temas. Y una vez que tú finalizabas esos 4 años, tenías la oportunidad de ganarte una beca y hacer un diplomado en liderazgo adaptativo de la escuela de De la misma U. Highfields, de la misma universidad, exactamente. Ah, perfecto. Entonces, Ya. yo creo que ese fue la primera entrada. Ya a mí me gustaba ingeniería dentro de todo, pero me gustaba mucho humanidades, mucho, mucho. Ya toda la parte de la letra, filosofía, era algo que siempre me ha gustado mucho. Y cuando empiezo a entrar a este mundillo de liderazgo, me empieza a gustar mucho también, y sobre todo este tipo de liderazgo que propone el liderazgo como una práctica, ¿ya? Y no como algo de esto que se nace con ciertas Mm. aptitudes, no, sino que algo que se va desarrollando en el tiempo y se puede practicar. Se hace, en el fondo. Exactamente. Entonces, yo empiezo a ser ayudante, ¿cierto? De liderazgo, etcétera. Transito por este programa y me gano la beca, efectivamente, para participar en este curso. Y ahí fue una primera apertura a un diplomado lleno de gerentes y de gente ya con harta experiencia liderando. Y yo, sin experiencia, recién salido de Ya. la universidad, ni siquiera había salido todavía de la universidad. Y ese fue el primer choque de realidad, de decir, oye, llevo un montón de tiempo estudiando un modelo de liderazgo, pero ponerlo en práctica es totalmente distinto, o sea, es otro mundo, ya no. Y ahí es donde, claro, el papel de alguna manera aguanta absolutamente todo, y hacerlo en la práctica es totalmente distinto. ¿Cuál crees que son las principales diferencias así más Uy, evidentes entre tu experiencia? tratar con gente. Yo creo que al final eso es lo más complejo, lo más lindo y lo más complejo a la vez, en términos de Mm. nunca tienes certeza absoluta de lo que te vas a encontrar, ¿ya? Y nadie te enseña suficiente para liderar la primera vez. Es como, Mm. te podéis preparar, podéis leer un montón, podéis tener un coaching increíble, podéis hacer todo lo habido y por haber, pero ya ponerte en esa situación, tener que empezar a dar feedback, tener que empezar a formar personas, a hacer coaching, ya no tienes solo tus problemas, sino que tienes los problemas también de otras personas, porque separar Mm. lo laboral y lo personal es casi una utopía, ya eso no existe, no es como Severance, como la serie, quizás algunos conocen la referencia, pero
pero es distinto, es distinto. Entonces, yo diría que esa es como una de las grandes diferencias y mis conclusiones después de tantos años, y podemos ahondar después en un poco en eso, pero volviendo a mi carrera, claro, partí trabajando como consultor de clima y cultura organizacional en Great Place to Work, muy ligado a Ujú. estos temas, ¿ya? O sea, hacía Sí, po, consultoría, totalmente. tenía una cartera de clientes y básicamente tenía que ir analizando encuestas y dar recomendaciones, ¿ya? Mm. Oye, ojo con estas cosas, o no sé, ojo con el feedback, ojo con el reconocimiento dentro de la organización y así un montón de temas que iban saliendo. Y pasó un año y medio y me aburrí. Me aburrí, necesitaba cambiar, moverme. Y entré a hacer un máster en Data Science y di un vuelco total. Y ahí me empecé a enfocar en tecnología hasta que llega el llamado de Rindegastos, que ese yo te diría que ha sido el desafío más grande hasta el día de hoy. Cuando yo tenía 26 años recién y me llaman para liderar un área de una startup. Yo no sabía que era una startup primero. O sea, me tocaba Mm. tener otro tipo de clientes como en mi cartera, mucho más Pero corporativo. ahí, ¿a ti te llamaron? Sí, a mí me llamaron. Me llamó una chica que estaba haciendo hunting en ese tiempo y me dice, Carlos, vi tu perfil, estamos buscando una persona, un subgerente de tecnología. Y yo como, o sea, ¿Qué es lo que dio ella en ti para este cargo? Porque efectivamente es un giro, po, ¿cachai? Como, totalmente. O sea, no, yo lo ¿cuál era primero, como su tesis? Lo primero Ok. que le dije fue, te estás equivocado, o sea, te equivocaste en números, estás buscando donde no tenés que buscar, o sea, yo no estoy para ser un Mm. subgerente, o sea, tengo 2 años y medio de experiencia laboral, no estoy para un cargo así. No, me dijo, y me insistió, mira, postula, en verdad yo creo que tu perfil es bueno. Yo creo que lo que vio es que probablemente tenía este diplomado de liderazgo, que claro, algún peso tenía dentro de todo, y no era tan fácil hacerlo, porque el diplomado igual tenía requisitos de edad. Tú podías hacer el diplomado, no sé, después de los 30 años, ponte, por darte un ejemplo. Tenías que tener experiencia, pero como era una beca, a través de una beca, tú en el fondo te saltabas y eso, y salías de la universidad con este diplomado debajo del brazo, que en estricto rigor no valía más que el papel en sí de decirte, oye, tenés nociones, más o No. menos nociones de liderazgo. Y yo creo que estaba haciendo el máster en Data Science y justo yo tenía conocimiento a nivel de programación en los lenguajes y tecnologías que Rindegastos tenía en ese tiempo. Entonces al final, Ya. debe haber sido como, oye, es buen match, postula, prueba, y nada, Mm. postulé, quedé, fue un salto y un cambio importante, o sea, en todo sentido, o sea, en términos monetarios, en términos del desafío, pero principalmente el desafío. Yo llegué a un equipo chiquitito, 4 personas, y todos mayores que yo, en edad y en experiencia, entonces era como muchas veces cuestionarse, sobre todo los primeros meses, "Ah, ¿habrá estado bien este paso que estoy dando? Porque liderar tan joven eh, tiene sus contras igual. O sea, tiene sus pros y sus contras. El pro es si lo haces bien, buenísimo, tu carrera se puede ir hacia arriba, No, se acelera. pero si lo haces mal, en verdad es como, no sé, puede ser una mancha en tu currículum de decir, oye, se fue a liderar y, o sea, hasta evitáis ponerlo en tu currículum, porque en verdad no estabas Mm. preparado y al final dijiste, no sé, creíste que estabas listo, asumiste el desafío no sé, por el lado monetario, qué sé yo, y nada, y puede que no salga tan bien, puede que te encontré un equipo con gente, no sabéis con lo que te vas a encontrar. Entonces, en mi caso, yo me encontré con gente de mucha experiencia, con una buena acogida, por suerte, que el contexto también influye harto, pero claro, llegué a aprender, o sea, mi approach fue muy, yo vengo a aprender de ustedes y vengo a intentar ayudarlos y ayudarnos a que esto funcione y avanzar. Pero yo no tengo más conocimiento que ustedes ni en la plataforma, ni en lo que están haciendo, ni probablemente nada relacionado a lo técnico, ni a cómo funciona esta empresa. Entonces yo necesito un poco de ustedes para poder avanzar y crecer. Y obviamente la gente tiene dos opciones, o se sube al carro o no se sube al carro. Es como, no te Mm. conocen, no tienen por qué confiar en ti, y ahí es donde viene un proceso que yo creo que es el inicio de cualquier proceso de liderar y de ejercer liderazgo en una organización, y tiene que ver con la confianza y con cómo vas construyendo y ganando esa confianza en el tiempo. ¿Sentiste como síndrome del impostor, como le llaman cuando llegaste? Absolutamente.
absolutamente. Y lo sentí hasta hace 2, 3 años Pasado. atrás. O sea, Ya. es una constante. O sea, por lo que te decía antes, estáis joven, no es que tengáis un amplio repertorio y experiencia laboral liderando muchas empresas, o habiendo hecho una carrera quizás más pausada, como ya fuiste analista, después te convertiste en senior, después, no sé, lideraste proyectos, después pasaste a liderar un equipo y ya hace sentido, te convertiste en subgerente, CTO y lo que sea. Acá no, y un poco la apuesta de las startups también. O sea, yo dudo que mi carrera hubiese sido replicable si no hubiese sido en una startup. Eso te Mm. da el beneficio de si lo haces bien y apuestas, bueno, puede salir muy bien y si no, también puede salir muy mal. Pero el síndrome del impostor es una constante, ya no, a esta altura ya no, ya sé un poco, pero claro, ya tengo 32 años, voy por los 33, ya ha pasado harto tiempo. Las cosas obviamente han funcionado en rinde gasto y en general en mi carrera profesional y ya no está tanto ese miedo, o sea, de decir lo que hago, cómo lo hago, de creerte un poquito más el cuento, que tiene que ver con apaciguar también ese síndrome del impostor. Igual yo he escuchado, a mí me gusta mucho esta idea de que cada cierto tiempo es bueno sentir una cuota de síndrome del Sí. impostor. Porque quiere decir que estáis fuera de tu zona de confort. Como que tú decís, oye, aquí con esto que hay donde estoy metido, como que van a cachar que tal vez yo sé menos. Eso es un buen indicador tal vez, de Sí, que estáis como creciendo, moviéndote. 100%, 100%. Yo creo que constantemente uno tiene que buscar rodearse de personas que saben más que uno, como en todo nivel. O Totalmente. sea, yo creo que uno tiene que buscar al momento de hacer crecer un equipo, contratar gente que ojalá sea mucho mejor que uno, técnicamente hablando, y si es en más ámbitos como liderazgo u otros, mejor todavía. Yo creo que el rol de liderar no siempre tiene que estar acotado a la función de generar o de enseñarle a otro, sino que también tiene que estar muy ligado al proceso de aprender de un otro, que viene llegando, que puede tener menos experiencia, puede tener menos años que tú, puede tener, etcétera, pero no quiere decir que tenga una visión de repente más disruptiva, particular, de cómo liderar, de cómo hacer las cosas, que haya, no sé, sea muy bueno técnicamente en algo. Y yo creo que uno tiene que tener esa apertura al aprendizaje constante y nunca creer que sabe lo suficiente. O sea, yo nunca he Mm. estado en una posición ni creo que sé lo suficiente. Y que no, ya, estoy listo con el estudio y no tengo nada más que aprender y no tengo nada más de qué conversar y si me ponía en otra empresa o en otro lugar y tengo que armar un equipo desde cero, lo voy a poder hacer y voy a ser exitoso. No, o sea, olvídate. O sea, no podría decirte que va a ser así. Podría ser mi mejor intento, sí. He conseguido un montón de experiencia en este proceso, sí, totalmente. Hay cosas que ya sé que haría y otras que no haría. Pero de ahí a decirte, ¿sería un proceso exitoso? No, depende mucho del contexto, de las personas, de un montón de factores que no están al 100% en tu control y nunca lo van a estar al final. Oye, y para darle más contexto a la gente que nos escucha, ¿qué es lo que hace Rindegastos más o menos? ¿Cuál ha sido su historia? Como cuando entraste tú y en qué está ahora tal vez. Sí, mira, Rindegastos es una plataforma de rendición de gasto, ya que básicamente hace todo el proceso de transformación digital de Ujú. las rendiciones en toda Latinoamérica. Y nada, cuando yo llegué, obviamente el proceso en el que estábamos era totalmente distinto. Era una empresa de 15 personas en total, o sea, Ujú. con oficina en ¿Cuántos son Chile. hoy en día? Hoy día son 150 más o menos en todo Latam. Ya, 10 más, 10 Exactamente. veces O más. sea, un 10 por. Entonces, el desafío era muy distinto. Estaba recién abriéndose una oficina en Perú, en conversaciones de abrir una oficina en Perú. Tecnológicamente hablando, estaba bien construida, pero estaba muy atrás o estaba empezando a quedar atrás. O sea, ya, Ya. utilizaba PHP y lenguaje un poquito más antiguo. Uno de los objetivos con los que yo llego es hacer una migración y modernizar y hacer que Rindegasto sea escalable en el tiempo. O sea, en 5 en 6 en 10 años más. Y la arquitectura y la tecnología que estaba en esos años no era capaz de soportar algo así. Entonces, ese fue el Mm. desafío principal. Y hoy día, claro, hoy día somos una empresa donde ya estamos, claro, presentes con oficinas en varios países, en Colombia, en Argentina, en Perú, acá en Chile, y tenemos más de 6.000 clientes, cientos de miles de usuarios, y con un proceso bien
bien resuelto de desarrollo de tecnología y producto. También fuimos bastante disruptivos en eso, en términos de juntar tecnología y producto, que también es bien situacional. No digo que funcione siempre, pero... y bueno, y hace poco fuimos adquiridos también por esta empresa que es Visma, ¿cierto? Este grupo en Noruega, y que obviamente también viene a mover un montón de cosas para bien, o sea, a profesionalizar también un montón de cosas, y a ser parte de un grupo gigantesco y que obviamente también le da un montón de empuje a Rinde Gastos como empresa. Visma son esos como que auspician a los equipos del Tour de France, estoy perdido. Exactamente, exactamente. Acabo de hacer el link, acabo de Sí, hacer el link. Ah, mira tú. ellos son, Ya. exactamente. Oye, y en ese sentido, también te quería preguntar eso, porque de repente no es común, por ejemplo, todo el mundo más o menos intuye lo que es un gerente de venta. Sí, Pero en el fondo, ¿qué es un gerente de tecnología? ¿Qué es un gerente de producto? Y también cómo conversan. Sobre sí. todo el de producto, que yo creo que la gente a veces lo cacha menos. Sí, totalmente. A ver, un gerente de tecnología básicamente se preocupa, ¿cierto?, de ser un habilitador tecnológico. ¿En qué sentido? En que la plataforma funcione, la tecnología esté al día, que los servidores funcionen bien, que las bases de datos funcionen bien, ¿cierto? Todo lo que esté relacionado a algo tecnológico, un desarrollo de una aplicación, de un aplicativo, de aplicación móvil, de aplicación web, todo lo que sea interacción tecnológica pasa por la gerencia al final de tecnología, ¿ya? Y todo lo que es producto, ya que también es distinto y que es un cargo mucho más nuevo en el tiempo, quizás no es un cargo que tenga más de 10 años o 15 años, como lo que Sí. es la gerencia de producto o este rol de CPO. Finalmente el objetivo es cuidar de alguna manera el producto y también desarrollarlo. En términos de qué, de incrementales y de algo que llamamos PMF o Product Market Fit, que en el fondo es que el producto haga fit en los distintos contextos. En el caso de Rinde Gasto, que es bastante evidente es que haga fit en los distintos países, las distintas realidades de la rendición de gastos como tal. Y cómo conversan, bueno, en una SaaS, sobre todo en un software as a service, el producto y la tecnología están muy, muy acoplados. O sea, uno depende del otro y por lo tanto la comunicación y la metodología que se utilice para desarrollar producto es clave y es lo que va a determinar la diferencia entre una empresa buena y que le va bien y una realmente exitosa y que le va increíble y tiene buenos números y desarrolla productos y tiene a sus clientes contentos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un área como que en el fondo mezcla un poquito como de tecnología, sin duda, un poco como de marketing y como llevar la propuesta de valor de la empresa a algo tangible, real, de alto impacto en el fondo. Exactamente. Al final del día, el producto es de alguna manera, el que lleva el producto desde que no existe, desde que es una idea, una concepción que puede venir desde un cliente, desde una reunión de directorio, desde una reunión de gerencia, hasta el marketing y ya la ejecución de un pricing, por ejemplo, de en qué plan va a estar este producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el rol del área de producto es cuidar todo ese proceso y al final generar sinergia entre todas las áreas. O sea, en el área de marketing, en el área comercial, que tiene que tener claro qué es lo que va a salir a vender, cuál es este nuevo producto, cuál es su alcance, por qué es tan bueno, aquí, qué soluciona. Marketing tiene que tener claro, oye, cuáles son las virtudes de este producto versus otras cosas. A qué Mm. le ponemos atención al momento de hacer marketing? Entonces, producto al final es quien cuida de alguna manera que todo ese proceso se cumpla, se haga bien, se mejore, se cumpla en plazo, etcétera. ¿Y hoy en día esas dos áreas ustedes las tienen como 100% mezcladas o tú dirigís dos equipos distintos? No, 100% mezclada. O sea, hoy día hay un área, claro, dentro de tecnología y producto hay un área más de tecnología dura, servidores, etcétera, 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 un poco lo que hablamos antes, pero también hay un área de producto tecnológica que es 100% producto y ahí hay desarrolladores, pero que están enfocados no en levantar un servidor, no, sino que en trabajar directamente en desarrollar producto y en pensar producto también. Ya. Es un área en donde el desarrollador tiene la particularidad de que no es solo un tomador de pedidos de, este producto hay que hacer, sino que se involucra activamente en las opiniones, en qué hacer. Hay un área de UI UX también completa, o de Product Design, ¿cierto? De Product Management y ya a nivel de desarrollo también. Y eso construye de alguna manera la sinergia que permite desarrollar producto al final del día. Oye, ¿y cuáles son las particularidades que consideráis a la hora de dirigir este tipo de equipos? Porque en el Sí. fondo
mucho se habla, nosotros hacemos harto headhunting de perfiles tecnológicos y hay harto como estereotipo, por decirlo de alguna manera. Algunos lo cumplen más, otros nada, Sí, en verdad. sí. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia liderando este tipo como de perfiles y qué recomendaciones tenéis? Uy, a ver, efectivamente hay un estereotipo, sobre todo a nivel tecnológico, como este perfil en esta habitación oscura, ¿cierto? Como programando, pantalla negra, Que letritas solo le que nadie interesa su código, entiende, solo claro. interesa su código. Yo creo que Mm. eso se ha ido desmitificando un poco en el tiempo, evidentemente, y yo creo que la clave tiene que ver con feedback, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con el perfil con el que tú quieres trabajar también. Yo en el momento de contratar durante todos estos años he priorizado muchísimo cómo es la persona en términos de es comprometida, es metódica, tiene ganas de aprender o no, qué tanto como qué tantas ganas o ambición tiene por crecer, por desarrollarse profesionalmente, porque estoy convencido de que lo técnico se puede aprender, absolutamente todo lo técnico, ¿ya? Desde el liderazgo Mm. hasta el código como tal, y yo creo que es reflejo también un poco de mi historia llegando a Rindegasto, donde no sabía absolutamente nada de las tecnologías que terminamos usando hoy en día. Y en mi carrera no me había tocado levantar servidores, ni levantar bases de datos, ni construir todas las cosas que me tocó construir en todos estos años. Y lo puedo aprender. Y lo puedo aprender siendo metódico, siendo comprometido, teniendo ganas de hacerlo. Y por lo tanto, hubo una época donde contratábamos mucho perfil, no junior junior, pero sí junior. O sea, gente ya, con buenas nociones, con buenas bases tecnológicas, sobre todo el perfil tecnológico, pero no, que a veces le faltaba una oportunidad, que a veces no había encontrado el lugar indicado, y hoy día hay gente dentro del equipo que lleva 6 años, 5 años trabajando conmigo, 4 años trabajando conmigo. O sea, es un equipo que durante los últimos 6 años ha tenido muy poca rotación. O sea, yo te digo, se han ido, se han ido 4 o 5 personas de 40 y tantos que somos dentro del equipo. Entonces, y de alguna manera eso tiene que ver con construir compromiso también desde el liderazgo. O sea, cuando tú le entregas confianza a una persona y crees en lo que puede aportar esa persona, eso de alguna manera se retribuye, lo que no quiere decir que ninguno en ningún momento vaya a encontrar una oportunidad mejor y todo, y eso puede pasar, el mercado es así, el trabajo es así, pero se lo piensan 2 veces. Mm. Y para mí eso ya es haber ganado y construido algo, que una persona venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Me llegó esta oferta o me llegó esto, pero estoy dudando, o sea, no me convence al 100% y se abre a tener una conversación contigo de decir, oye, me quiero quedar acá, pero no sé, ¿qué ves tú? O sea, y yo las veces que me ha tocado tener esa conversación he sido súper, súper sincero, como, ¿te puedo entregar lo que tú estás buscando acá? Ese desarrollo en esta tecnología, lo que sea. Si la respuesta es no, amigo, yo te doy todas las referencias que quieras. Yo mismo soy que el que te va a impulsar a seguir creciendo, pero si puedo entregártelo yo, te voy a decir, oye, yo te puedo entregar esto Mm. o esta empresa te puede entregar eso, sigamos creciendo juntos. Y vuelvo un poco a lo mismo, yo creo que tiene que ver con estas conversaciones sinceras, un poco sin tapujo. Hay muchos temas que creo que al momento de liderar se vuelven siempre medios tabú y como que todo el mundo evita como hablar de esos temas y como no, es que no voy a hablar esto y no podéis comentar esto otro. Y yo creo que hay que tener relaciones directas, con apertura y ser capaz de definir estos trabajos y el trabajo es remunerado y tiene una compensación y tiene obviamente un montón de cosas adicionales, pero creo que parte del desarrollo del liderazgo que tiene que tener una persona tiene que ver con tener esas conversaciones difíciles. No puede ser todo increíble, te tocó un equipo increíble, todo avanza y todo es rápido y felicidad porque tuviste la suerte de que te tocó gente fácil de tratar, que eso también puede pasar. Y eso Mm. nos hace de repente evitar ese tipo de conversaciones y obviamente no crecemos. No hay crecimiento en ese. No es una relación sincera al final de trabajo. Es como, sí, tú me estás prestando servicio, yo sé que me estás prestando servicio y yo te presto servicio y sé que lo estoy haciendo y chao. Y esta es una Mm. relación 100% laboral. Está bien, puede serlo. El punto es que en los 6 años que llevo haciéndolo, he visto que puede ser distinto y que se puede construir Mm. algo mucho más profundo
y que no necesariamente tenga que ver con este mensaje medio de hay que ser una familia, y no, si nos podemos llevar increíbles, podemos ir a After Office, podemos tirar la talla, reírnos juntos y todo, pero el momento en que haya que ser exigentes porque esto es trabajo y hay que llegar a los resultados y una empresa vive de objetivos y de resultados, o sea, vamos a tener esa conversación. Mm. Y eso yo creo que es parte de la sinceridad que hay que tener también al momento de liderar. Yo creo que rescato varias cosas de lo que dijiste. Primero me llamó la atención esta idea de cómo dijiste como no, las cosas técnicas se pueden aprender, el código, qué sé Mm. yo, el liderazgo. En el fondo el liderazgo como algo técnico Sí, que se puede aprender. Porque muchas veces, claro, está esta teoría como que el líder es como este gallo como iluminado, que nos va a claro, guiar y como que un poco nació parado. Y es totalmente exactamente. falso. Sí, De hecho, a mí me gusta mucho cuando veo un gallo así muy crack, más que fijarme como en sus logros, sus puntos de inflexión, es como ver su historia. Cómo sí, pasó de 0 a 1. Eso sí. para mí es lo que más me llama la atención. Y por otro lado, bueno, también rescato lo que estáis diciendo como de si hay una actitud colaborativa de ambas Mm. partes, una disposición a colaborar, más allá de que no hayan soluciones conocidas, muchas veces se logra una solución Sí, en conversaciones difíciles. Y de ahí salen las mejores soluciones, en mi opinión. 100%. Como, no sé cómo vamos a resolver esto, pero estoy dispuesto a que nos metamos. Es muy nutritivo eso. Sí, Tengo una pregunta, dale. que yo creo que es de las cosas más difíciles de hacer, sobre todo a nivel de reclutamiento de headhunting. Mm, Porque tú dijiste como un poco ciertas personas que tal vez no les había ido bien en ciertos mm. lugares, ¿cachai? Como un poquito, como esa apuesta, como cuando uno lo dice como en términos como de, si lo pensara en una metáfora como accionaria, como de Sí, invertir barato, ¿no? Siento como sí, oye, esta acción está barata, pero en verdad yo sí, logro ver a diferencia del mercado que es buenísima y que va claro, a subir. exactamente, sí, Eso es muy difícil hacerlo a nivel de reclutamiento. Es una apuesta como sí, demasiado arriesgada, al menos para mí, para pasárselo a un cliente y decir, mira, este yo sé que es como un patito feo, pero va a ser un cisne. sí, Es súper difícil de hacer. sí. Tiene alto riesgo. ¿Cómo hay hecho eso y cómo te ha resultado? Uy, buena pregunta. Lo he hecho varias veces y he tenido la suerte de que ha funcionado varias veces. Ya. A ver, hubo una época que hacía headhunting. Como siempre hemos tenido en Rinegasto, bueno, no había, en principio no había un área de people como tal y por lo tanto se hacía reclutamiento externo. Yo me metía mucho a LinkedIn y buscaba y así fui encontrando gente, fui tomándome un café antes de pasárselo al headhunting. Como, oye, mira, ¿sabes qué? Me tomé un café, le conté de Rinegasto, a lo que estoy buscando, un poco, y toma. A mí me gustó el perfil, Mm. pero te lo paso y que pase por tu proceso. Si tú me decís, oye, ¿sabes que hay una red flag acá? Dale, no avanzamos. Y eso sí, sí siempre he tratado de no saltármelo. ¿Ya? En el fondo, cuando People, por Mm. ejemplo, y la parte de reclutamiento me dice, oye, aquí hay un flag o hay algo extraño, dale, ok, lo dejamos hasta ahí y no pasa nada. Sí hubo ocasiones en donde efectivamente no sé, recuerdo uno en particular, no decir nombres, pero estaba trabajando en una empresa corporativa grande y estaba en un área, no sé, de BI, ponte tú, de analítica, y llevaba mucho tiempo ahí, 3, 4 años, harto tiempo, sin mucho crecimiento, sin mucho movimiento, lo Ya. entrevistaron y todo, y People me dice como, oye, mira, sí, igual está bien, pero sé que, no sé, hay algo raro porque en verdad lleva tanto tiempo en la misma pega y como que no ha querido nunca moverse. Entonces yo me Mm. junté con él, lo entrevisté y no sé, mira, hay estas cosas de repente que son sensaciones y que son medias difíciles de explicar. No es como que haya un método o algo que te indique de alguna manera como no, este es el camino, pero algo vi yo y dije, y a mí tengo toda la sensación de que esta persona está en el lugar equivocado. Y le falta motivación, y le falta alguien que esté ahí, que le enseñe y que quiera aprender y reencontrarse con eso. Y hicimos la apuesta. El People me dijo, ok, dale, apostemos, pero depende de esto 100% de ti. Dale, ya yo asumo de alguna manera el riesgo. Y esa persona lleva 4 años, casi 5 años trabajando conmigo. Es capísimo, o sea, de los mejores desarrolladores que hay hoy en día. Y efectivamente, hoy día cuando miramos atrás decimos, oye, claro, le faltaba un punch o algo de motivación o una conversación o lo que sea para poder dar el paso. Y lo otro, y otro caso que también tenemos, que era una chica ya cerca de los 40 años, tenía una carrera absolutamente nada que ver con desarrollo, y la entrevistamos y ella estaba empezando a aprender a desarrollar. Quería hacer un cambio de su carrera, pero de 180 grados, o sea, pasar de ponte tú a hacer, no sé, diseño
a hacer Pero desarrollo. hacía algo ya, algo relacionado, algo STEM, tal vez así A- como de tecnología, algo matemática. relacionado, pero no, o sea, ponte tu diseño Ya. gráfico por ponerte y estaba empezando a desarrollar y aprender. Y la entrevistamos con su líder directo en ese momento. Dijimos, oye, nos gustó la entrevista, nosotros hacemos una entrevista técnica, pero esa entrevista técnica es conversada, como tratamos de generar la dinámica del día a día que tenemos en Rinnegas. Entonces, mira, ¿sabes qué? Nos gusta, o sea, tiene buenas bases y todo, pero obviamente le falta un montón, o sea, es muy junior, muy, muy junior. Mm, Y apostamos, o sea, hacemos la apuesta, nos tiramos. Le dije, vamos a tener que dedicarle tiempo, es un hecho. Sí o sí le vamos a tener que sí, dedicar po. tiempo. Y Pagar la deuda apostamos, técnica de la persona. claro, y apostamos, Mm. y también hoy día es de las mejores, o sea, de las mejores personas dentro del equipo, sumamente querida, sumamente valorada, a nivel técnico, impecable, o sea, entonces yo creo que al final del día, esa historia, y lo que me han hecho ver a mí en el tiempo es fijarme cada vez menos en si construyó un algoritmo para la NASA, si es que sino que fijarme mucho más en cómo es su actitud como persona, cuántas ganas tiene de desarrollarse o de salir adelante o de crecer o de generar un impacto o de aprender, o esa curiosidad constante de aprender. Quiero aprender y quiero ser mejor y mi curiosidad y toda mi energía está puesta en ese proceso de aprendizaje. Y eso ha dado fruto, mucho, mucho, mucho fruto y siempre algo que trato mucho de impulsar cuando otros me preguntan, oye, contrata, no, es que estamos buscando al capo de la universidad no sé cuánto y que en verdad sea, oye, ¿por qué no apostáis? ¿Tenéis tiempo para apostar un poco? ¿Tenéis, no sé, 3, 6 meses para dedicarle a esta persona y apostar y... Porque si es así, apuesta un poco más bajo, porque el momento en que tú apuestas por esa persona va a creer de vuelta en ti, pero a un nivel, Sí. o sea, brutal. O sea, tú le estás dando una oportunidad. Dijiste, yo creo en ti y puede retribuirse o no. El momento en que se retribuye es donde se nota toda la diferencia. Al final del día tiene que ver con un poco lo mismo que el liderazgo. ¿Ya? Hay cosas que yo trato de encontrar en las personas y para mí una de las claves de liderar o del liderazgo, dejando toda la teoría y que los elefantes bajo la mesa y que hay que tensionar y que hay que contener y el feedback, etcétera, es que la gente sea empática. La empatía y esa capacidad de conectar con un otro, encontrarlo en un libro, en un curso, haciendo un coaching, es súper difícil, muy difícil. Todo lo demás, de práctica en sí, de cómo aprender a dar feedback, o sea, hay gente muy buena en general allá afuera que sabe dar feedback, que sabe coachar, etcétera, pero que es poco empática en el momento en que hay que ser empático. Y tiene que ver también con lo mismo, o sea, lo laboral no se puede separar de lo personal. Si a una persona le pasó algo en lo personal, va a llegar a la oficina distinto, en un mood distinto. Y no es como que, listo, me desconecto de acá y saco esto que me está dando vuelta en mi cabeza, en mi ámbito personal, no sé, la enfermedad de un familiar, una pelea que tuve, lo que sea, da lo mismo. Pero tener como la expectativa desde el liderazgo que esa persona tiene herramientas suficientes para hacer ese switch, entonces creo que Mm. una clave es siempre, antes de concluir cualquier cosa y de decir, oye, pero ¿qué onda que esta persona está así, oye, y su actitud? Acércate y pregunta. O sea, oye, Mm. ¿te pasó algo? Oye, ¿estás bien? Oye, y ahí eso tiene que ver con la empatía y con tratar de entender y de ponerse en el lugar del otro. Entonces yo siempre trato de pensar primero, quizás le pasó algo. Es lo primero que viene a mi mente. Mira, quizás le pasó algo, quizás tuvo un mal día ayer, quizás le pasó algo en la mañana, quizás por eso está así. Yo creo que la gente no anda por la vida queriendo como andar de mala gana, porque sí. Yo creo que nos pasan Mm. cosas y somos personas y de alguna manera reaccionamos a eventos en nuestras vidas y eso tiene un impacto en todos los sentidos, familiar, laboral, etcétera. Oye, Carlos, ¿y te ha pasado lo contrario? O sea, como decir, este sí, es como una apuesta en el fondo y que no te haya resultado bien. Totalmente, totalmente. O sea, nos ha pasado y es algo que a uno le encantaría que no pase. Creo que hay mecanismos dentro de todo para evitar un poco que pasen. Los contratos a plazo fijo, de prueba, ¿cierto? Etcétera. Creo que son mecanismos que de alguna manera pueden ayudar, pero igual se te puede pasar. Y yo Mm. creo que eso, y yo creo que no.
no está mal equivocarse, no es parte del proceso, yo creo, de aprendizaje también. Es como que, ojo, desde mi punto de vista, es responsabilidad compartida. No es como, people, o, la persona que está, el headhunting se equivocó. No, yo creo que hay una responsabilidad absolutamente compartida y hay veces que vas a encontrar ese flag y va a ser evidente y hay veces que no, y que puede pasar mucho Mm, tiempo. Y hay veces también en totalmente. donde una persona, dado que somos personas, te puede funcionar increíble los primeros 6 meses, el primer año, y puede ser increíble, y está motivada, y está con una curiosidad por aprender, por desarrollarse, pero en lo más top, y de repente eso decae. Entonces, yo no lo veo como algo que debiésemos penalizar. Lo veo como una parte natural del desarrollo de las organizaciones y de las empresas y que también tiene que ver con la ley de los grandes números. O sea, mientras más gente haya, mientras más gente vaya contratando, más posibilidad hay de que te equivoques en alguno. Y está bien. Mm. Está bien mientras recojamos el aprendizaje, nos sentemos todos y digamos ya, ¿qué fue lo que no vimos? Y la conclusión puede ser, mira, ¿sabéis qué? No es que no hayamos visto algo, es que todo venía funcionó perfecto por un año y todo, y después algo cambió simplemente y listo, ya no funcionó. Y está perfecto. O, ¿sabéis qué? Se nos pasó por alto esto, o, mira, ¿sabéis qué? Mejoremos el proceso, pongamos una prueba de esto acá, o pongamos una entrevista de fit cultural antes en esto. Ya, perfecto. Veamos cómo funciona, Mm. volvemos a iterar, y puede volver a fallar. Y va a tener que volver a iterar. Y si al final equivocarse en proceso de reclutamiento y selección para mí es parte natural también del proceso de crecimiento de una empresa, de una organización, de los equipos. Al final, yo estoy de acuerdo contigo. A mí, a ver, de partida para mí la clave de los procesos de reclutamiento es como la gestión del riesgo. Sí. Porque al final tú querés tomar una decisión con una Co- información muy acotada, que aunque lo hagáis muy bien, aunque hagáis unas muy buenas entrevistas, toméis buenos test, levantéis buenas referencias, estáis tratando de condensar a una persona en un proceso muy pequeño. ¿Cachai? Y Exacto. eso siempre es reduccionista. De hecho, a nosotros nos pasa mucho, es como que los candidatos entran a las empresas de nuestros clientes y yo es como, "Oh, por favor, que este gallo trabaje bien, ¿cachai? Como, por favor, que le vaya bien, porque no hay nada peor que después te llame el cliente, oye, este gallo lleva 3 meses Y no funciona. y es un water, ¿cachai? Como, ¿qué Claro. hacemos? Y uno se siente, te pega completamente, Sí. ¿cachai? Pero efectivamente pasa eso, es como riesgo de todas las partes. Y ahí mi pregunta es como, que para mí es algo súper difícil como líder, porque hoy en día también está muy de moda el tema de como de, claro, como del líder empático, ¿cachai? Conectar con las personas, pero también están los objetivos. Entonces, Sí. muchas veces, y creo que esto es como, es 100% experiencial y también tal vez personal incluso, Mm. ¿cuál es el punto adecuado entre como presionar por los objetivos, entender a las personas, la gestión de incentivos, muchas veces como el garrote de la zanahoria, como que un líder tiene que Sí. posicionarse en una cuestión multivariable Mm. y decir como ya, yo puta, me ubico acá. Y aquí mi equipo anda en el óptimo. Sí. ¿Cómo hay hecho eso? Porque para mí hasta el día es un desafío. ¿Cachai? No, Como estoy todo el 100%. rato como probando y tratando, ¿cachai? Yo creo que tiene que ver mucho con propósito. O sea, yo creo que la palabra clave ahí es propósito, en términos de la gente tiene que saber para qué hacemos lo que hacemos. Mm, Y de repente puede sonar muy poco sexy rendiciones de gastos, por darte el ejemplo. El mismo ejemplo de rinde gastos. No estáis en el fondo quizás cambiando el mundo, o eso es lo que uno cree, no estáis cambiando el mundo al nivel de no sé, un Uber quizá, o un Apple, o no sé, mm. cualquiera de estas empresas que de repente tiene un eslogan brutal y que tú decís, oye, me encantaría trabajar ahí. Pero nosotros al final del día lo que buscamos es que las personas utilicen el tiempo en las cosas que realmente le importan. Y ese es un propósito definido dentro de Mm. Rinde Gasto. Y que de alguna manera resuena. Obviamente hay personas a las que les va a resonar más y personas que les va a resonar menos. Pero yo creo que ahí hay algo. Desde por qué estoy programando este botón o esta vista, por qué estoy diseñando esta nueva vista, por qué estoy manteniendo este servidor arriba, es porque estoy generando de alguna manera un impacto en cierta cantidad de personas y un impacto positivo, ojalá. Y obviamente también, yo creo que esa es la parte romántica, ojalá siempre propósito, obviamente eso no siempre está claro, no siempre está definido y por eso digo que es la parte romántica y si está check, o sea, todo el mundo va a estar feliz y trabajando por un propósito. Es como decir, oye, sí, estamos trabajando y cada vez que logramos, no sé, echar una línea de código, estamos salvando una ballena, no tengo idea. Es como, ¿te das cuenta? Entonces,
Mm. Obviamente el sentido de propósito es brutalmente alto, y desarrollarlo en el tiempo es complejo. Entonces, yo creo que en el liderazgo, y ahí uno de los desafíos está en esta comunicación y en esta transparencia y en esto, oye, estamos trabajando todos juntos, hagámoslo uno lo más grato posible, que sea una instancia de aprendizaje para todos, o sea, que podamos desarrollarnos en conjunto y crecer en conjunto como equipo, como empresa, como organización. Y obviamente también tiene que ver con los resultados y con los objetivos. Si al final una empresa no vive del propósito, ¿ya? Y eso hay que aterrizarlo también y ser súper transparente a decir, una empresa vive de resultados y de cumplir esos resultados, y los resultados están ligados a números que tienen que ver con cuánta plata logra generar la empresa para sostenerse, para crecer, para pagar sueldos, para etcétera. Entonces, yo ¿Te creo, ha tocado apretar cuando no hay buenos resultados? sí, 100%, 100%. O ¿Y sea, cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido esa experiencia? a ver, yo creo que no, nunca hay una respuesta como fácil, algo así, pero a veces tiene que ver también con hacer ciertos ajustes en el equipo, como en definir y decir, oye, algo no está funcionando, no sé, ¿cuánto tiempo ocioso tenemos? Y, no sé, darte un ejemplo, implementar herramientas de medición. Y así lo hemos hecho. O sea, de repente también todo este tema del trabajo remoto y 100% remoto genera también cosas. O sea, hace poco salió que un banco despidió al, no sé, 40% de la gente porque se dieron cuenta que trabajaba un 20% del tiempo. Entonces, y ahí tiene que ver también obviamente, con la confianza, con la motivación, con un montón de cosas. Pero hay veces que hay que ponerse duro y que hay que apretar y que hay que decir, oye, si buena onda todo, pero esto es trabajo y tenemos que cumplir con esto y tenemos que llegar. Ahora también creo que tiene que haber un incentivo positivo, otros incentivos ligados a generar estos resultados. Y esos incentivos son crecimiento profesional. Oye, ya, perfecto, yo estoy poniendo todo de mí y todo mi compromiso, pero también aspiro a convertirme en un perfil más senior, aspiro a liderar en el futuro, ¿cierto? Aspiro a que me puedan hacer, no sé, un reajuste, que son el tipo de conversaciones que yo te decía antes, que son, que de repente son complejas, medias tabú, pero que hay que tener, que hay que ser transparente. Yo creo que uno tiene que transparentar en el tiempo si la gente tiene espacio de crecer y desarrollarse o no. O sea, si la Eso, organización da espacio para eso o no. eso Y cómo lo gestionáis? Porque yo me acuerdo cuando yo renuncié a mi última pega, mi jefe me dijo como, hay veces, Nico, que, porque era una empresa gigante, entonces era como, había muchas oportunidades, le empezó a ir mal a Chile, se empezó a achicar todo. Mi jefe, que era un gringo, me dijo como, Nico, hay veces que las empresas van más rápido que las personas y hay oportunidades, y hay veces que en verdad las personas van más rápido que las empresas y como sí, que no da, ¿cachai? Y se cierran puertas. sí. Pensando en una startup, que muchas veces, pucha, de repente como que la gente misma va empujando a la empresa, entonces, ¿cómo en el fondo gestionáis eso? Como cuando de repente no hay, oye, el gallo Sí, senior no hay, tenéis que sacarte a ti para ponerlo de manager, por decirlo así. claro. Como, Yo ¿qué, creo qué que, hacía ahí? yo creo que en la startup, claro, hay ciertas etapas bien particulares, y yo creo que en una startup que está bootstrapeada es distinto a una startup que levanta series, ¿ya? Ah, puede ser, claro. En el caso de Rindegasto, que es una startup que ha sido muy bootstrapeada en el tiempo, y hemos sido siempre muy responsables con el proceso de contratación y de crecimiento. Entonces, acá nunca hemos tenido que hacer, no sé, despidos masivos, por ejemplo. ¿Cachai? O sacar la Ya. mitad o un porcentaje grande de la gente porque dijimos, oye, ¿sabes qué? Nos volvimos locos en un momento que nos estaba yendo súper bien, y dijimos, ya, vamos a acelerar, y acelerar significa contratar, o multiplicar los desarrolladores. No, yo siempre también he tratado de ser muy responsable con eso. Es como, y siempre doy el mismo ejemplo, no porque a una persona o a una mujer que está embarazada le pongas 3 doctores, la guagua van a ser en 3 meses. No, siguen siendo 9 meses. Mm, Y acá es la misma lógica. Si un proyecto tiene cierto nivel de complejidad, no porque multiplique la cantidad de desarrolladores va a salir más rápido, ¿no? Si hay una buena estimación y se entiende bien cuál es el alcance del proyecto y lo que implica, la estimación no se hace en base a la cantidad de personas, se hace en base a la dificultad que tiene el proyecto. Entonces, eso no se mm. modifica por un N. Entonces, no me ha tocado aún vivir esa experiencia de recortar o hacer un recorte, porque hemos sido muy cuidadosos en el proceso de contratar y de cuestionarnos y mirar números y decir, necesitamos realmente otro desarrollador, y tener conversaciones sinceras también con los líderes. Oye, ¿necesitamos contratar a otra persona o podemos hacerlo nosotros? Porque estamos pasando por un momento álgido de más estrés, pero quizás mañana no va a ser así. O sea,
miremos un poco más allá, este proyecto va a terminar, ¿vamos a necesitar esa persona? No, probablemente no, ya, nos podemos apretar, y con apretar no me refiero a trabajar fuera de horario, ni mucho menos, ¿no? Como acá también en Ring de Gastos tratamos de ser muy, y en el equipo, y al menos en mi política, y lo ha sido durante mucho tiempo, o sea, no se trabaja fuera de horario. O sea, el horario es el horario y ojalá hay urgencia y de repente algo pasa y sí. Y, y la gente tiene toda la disposición del mundo y eso se valora, pero no tiene que volverse una tónica y una costumbre trabajar fuera de horario. Entonces, gestionarlo yo te diría que depende mucho de contexto a contexto, como que después de la guerra son todos generales. Y todos dicen, no, Mm. mira, es que debió haberlo hecho así, no debió haber contratado a tanta gente, debió haber hecho esto y después lo otro y no sé qué. Yo creo que no hay una respuesta correcta. Yo creo que cada uno en su rol de liderazgo evalúa y tiene cierta visión y quizás cierta experiencia, conocimiento, que lo hace llegar a ciertas conclusiones y esas conclusiones pueden ser, oye, hay que tomar esta decisión o hay que tomar esta otra decisión. Y por eso que a mí me cuesta mucho y evito decir, no, sí, el modelo que usamos en Rindegastos de juntar tecnología y producto, por ejemplo, va a funcionar en cualquier lado. Y a donde Claro. vaya en el fondo a liderar, voy a juntar tecnología y producto y va a funcionar. No, porque en verdad el contexto organizacional y las personas que estén dicen mucho. Entonces, yo no lo veo como algo, esto es replicar, 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 replicar. Y con el liderazgo pasa lo mismo. Como no hay un manual que te diga a ti, sí, replica este y este caso, porque la cantidad de casos posibles, dada que la cantidad de personas y sus personalidades y sus formas son prácticamente infinitas, tenés infinitos casos. Y podés recoger experiencia, y yo creo que ahí es donde instancias como esta, como un podcast, que es lo que está impulsando tú, Nico, de tener este tipo de conversaciones, instancias en donde la gente se junta y comparte experiencias, tienen que ver un poco con eso, como es difícil que alguien encuentre la experiencia exacta igual a la tuya. O sea, a mí justo me pasó eso, sí, puede pasar. Y si es que pasa, increíble, porque tenías de alguna manera algo de qué tomarte y hacer un approach, pero también puede que no. Y eso sí va a significar que Mm. tú, con la experiencia que tienes y con lo que conoces hasta el minuto, tengas que tomar una decisión. Y puede ser dolorosa, y puede ser difícil, y puede que salga bien, y puede que salga horriblemente mal. Y es parte del riesgo que al final tienen que correr los líderes por el rol que tienen. Pensando como en tu trayectoria, en el fondo, uno escucha esa trayectoria y dice, "Oh, como está bien buena, ¿no es cierto? Han salido más o menos bien las cosas. Sí. Dentro de lo que se pueda saber, pero ¿cuál ha sido como tu mayor porrazo en esta trayectoria y cuáles han sido los aprendizajes de ahí? Yo creo que es un conjunto de porrazos. No sé si tengo uno así específico. Yo creo que uno a veces se equivoca en proyectos. O tengo la sensación de que todavía no me ha tocado algo tan costoso como no, ¿sabes qué? La embarré y esto significa que tengo que poner mi cargo a disposición, por ejemplo, porque cometí un error de esta envergadura. Y sí, creo que obviamente hay cosas, de repente un lanzamiento, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo la migración de la aplicación a la nueva y teníamos que lanzar y nos apuramos y nos faltó experiencia y lanzamos antes de tiempo y eso tuvo un impacto brutal con los clientes y hubo que salir a juntarse con ella, decirle, oye, no, sabéis que lo vamos a hacer paulatino, sabéis que ya no lo vamos a lanzar a todos, lo vamos a lanzar por parte. Ese obviamente uno de los hitos que yo recuerdo y que generó mucho aprendizaje y que desde ese entonces tenemos un proceso muy cuidadoso para hacer un release y para sacar una versión nueva y qué sé yo. Pero yo te diría, Nico, que al final del día, más que preocuparme o acordarme de los porrazos, es de la cantidad de veces que he tomado aprendizaje de distintas partes y he dicho, ya, ok, tenemos que seguir y tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que darle la vuelta a este error. O sea, yo creo que van mucho más en la línea hasta el día de hoy de la parte técnica, y obviamente quizás yo creo que también siempre es doloroso tener que sacar gente de los equipos, gente que lleva tiempo trabajando contigo. Sí ha pasado personas en las que yo creía muchísimo y puse mucha confianza y todo, que al final, Mm. después de tiempo, tú decís, bueno, no funcionó. O sea, y tuviste feedback y conversaste. Y hay un ida y vuelta al final. Y la percepción de esa persona puede ser, oye, es que yo estoy entregando todo de mí y resulta que mi expectativa puede ser mucho más alta. Y uno llega a un ¿Cuándo cortáis punto. con eso? ¿Cómo? ¿Cómo definís eso, el punto? ¿Cuándo Sí, llegáis a ese punto? Como ya tratamos, un, dos, tres.
Y es tres ¿Sabes nomás, qué? no es cuatro, porque... Claro, es súper difícil, sobre todo en etapas tempranas. Yo creo que pasa mucho más cuando ya tenía un equipo más grande, cuando empieza a entrar gente nueva y uno, lamentablemente, o sea, las comparaciones son odiosas, sí, siempre, pero uno compara. Y uno dice, Mm, oye, no sé, este cabro que acaba de entrar hace 2 meses, o sea, es prolijo, es no sé qué, está cumpliendo este nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta persona que tengo hace, no sé, X cantidad de tiempo, chuta, no está a ese no nivel. pasa nada. Y, Mm. y obviamente uno, y yo creo que es parte de, uno va contratando gente que es mejor y obviamente va puliendo también ese proceso de contratación y de repente termináis dándote cuenta diciendo, esta persona ya no aporta lo que aportaba. Y no solo te das cuenta tú, sino que se empieza a generar algo también a nivel de equipo, a nivel de organización y empieza como un cuestionamiento. Y hay Le empieza a alguna, pesar al equipo al final. claro, obviamente, empieza a pesar al equipo Mm. y yo creo que también de nuevo volvemos a la comunicación y a esa transparencia entre los líderes del equipo, que es muy importante, como mantener esa comunicación. Oye, está funcionando todo bien, oye, ¿cómo has visto que se relaciona este equipo con este equipo? Oye, está pasando algo, ¿cómo va este proyecto? Yo creo que es la única forma de darse cuenta, como de que algo puede que no esté funcionando tan bien, sino, y tiene que ver con lo que te decía antes, con implementar herramientas y cosas que también permitan medir esos resultados y cómo se están haciendo, porque lo que pasa en los equipos grandes, o lo que puede pasar es que el rendimiento queda oculto. Y es como, oye, Ujú. pero si está, todo funciona increíble, el roadmap se cumple, estamos lanzando productos en las fechas que dijimos, etcétera, pero puede pasar que dentro de un excelente rendimiento de 5 personas, hay una de esas 5 que está a mitad, a media máquina. Pero las otras 4 son tan buenas que de alguna manera compensan lo que falta de esas. Y Sí, eso es claro. súper difícil de encontrar. Eso es súper, súper difícil de Esas determinar. optimizaciones son muy difíciles, sí. Eso es muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Y por lo mismo yo creo que uno tiene que ser tan cuidadoso al momento de contratar y de realmente estar seguro y decir, sí, necesito no contratar por si acaso. No decir, sí, mira, vamos a meter 2, 3 desarrolladores por si acaso, por si nos falta. No, eso es irresponsable desde mi punto de vista con la organización, con el equipo y con las personas que estoy contratando. Entonces, cuando a mí me dicen, o yo escucho esto, no, bueno, es que nos equivocamos, o sea, presupuestamos mal, hicimos crecer al equipo, contratamos 50 personas y no eran 50, o sea, compadre, hay una responsabilidad, pero absoluta, en cómo tú proyectaste que necesitabas esas 50 personas. O sea, ¿en qué lo viste? Totalmente. ¿En qué proyecto? ¿Qué fue lo que te hizo pensar que necesitabas el doble de gente? Y no una, dos. Y claro, esa sensación de decir, bueno, si multiplicamos, entonces vamos a multiplicar el resultado. Es Pero, un hype, es como que sentí claro, momentum. pero eso es algo que pasaba hace 10 años, pues Nico. Ya no pasa así. O sea, Mm, hace 10 años te mm. creo, sí. N desarrolladores implicaba N crecimiento. Hoy día no. Hoy día con la cantidad de herramientas que existen y con cómo funciona la tecnología, multiplicar N por no significa el resultado N por en términos de, No es de uno a uno. retribución, no es uno a uno. Y claro, en Mm, algún momento, hace 10 15 años era exponencial, era como, oye, contratáis 10 y no es que multipliquéis por 10 multiplicáis por 50, pero eso ya no pasa. mm, Entonces, mm. creo que hay que cambiar y de alguna manera ir luchando contra ese paradigma del N a N y empezar a ser más responsables también en esos procesos. Lo que no quiere decir que nos podamos equivocar. Dale, pero no te equivoquís por 50. O sea, Mm, equivócate por 5 por 10, pero por mm. 50, o sea, para mí es casi... Nunca lo pensaste bien. Mira, y quizás sí, pero partamos con 5. Partamos con 10. Claro, hacer Veamos. un staffing plan escalonado. Totalmente, Totalmente. totalmente. Oye, últimas dos preguntas que te tengo, Dale, Carlos. dale, dale. Sobre todo lo he visto harto como en emprendedores chilenos, que todos hablan de que Chile es un mercado tan chico, entonces hay que salir para afuera, y es como, Sí. y muchos salen a otros países y naufragan, y Ah, entonces, ¿cómo ha sido manejar equipos fuera de sí. Chile, con otras culturas, con otras costumbres? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y yo creo que uno tiene. Primero hay un tema a nivel de producto, al menos en tecnología. Tú tienes que construir producto bien, 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 en el lugar donde naces primero. Chile. ¿Ya? De Sí. ahí tratar de salir afuera porque nos tenemos como una corazonada que nos puede ir bien, no funciona. O sea, en verdad,
Hay que hacer País local research, primero. hay que entender, exacto. Y de ahí yo te diría que la clave es obviamente el headhunting, ¿ya? Como las primeras personas de las oficinas que estén afuera son demasiado, demasiado importantes. Es como si fuesen casi, casi como un founder. O sea, son las personas que Mm. van a de alguna manera marcar el ritmo, van a marcar la cultura, van a hacer que la oficina se comporte de una u otra manera. Y yo creo que ¿Ustedes ahí han es llevado donde hay... chilenos para allá o se han No, no, no. arriesgado 100% eligiendo un local allá? 100% locales. Sí, 100% locales. Liderado Ya. en principio desde acá, pero locales. O sea, 100% locales. Hoy día toda la oficina en Perú, hay gente que está allá, toda la oficina en Colombia hay gente que está allá, y en Argentina estamos haciendo lo mismo. Pero Ah, y a yo te México no han diría, ido. ¿cómo? A México no han ido. Sí, México fuimos. México fuimos también, estuvimos, nos ¿Fueron y volvimos, volvieron? fuimos y Ya. volvimos. Y claro, tiene que ver también porque hay mucho que hacer acá en Latam. Hay mucho que hacer acá en esta parte. Y México en general es un país complejo, mucha competencia, hay que usar mucho recurso también. Entonces, nosotros obviamente seguimos teniendo clientes en México, los vamos a seguir teniendo y seguimos vendiendo en México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las oficinas se mantienen acá en Latam, y hoy día el objetivo es seguir haciendo crecer Argentina, y ese es como uno de los, o es el norte hoy en día. Pero volviendo a la pregunta, tiene que ver para mí con construir mini startups en los distintos países y generar como esa vibra de inicial de Mm. startup y de que aquí estamos construyendo algo que en verdad va a tener resultados, porque obviamente es difícil. O sea, tú le estás llevando un producto que nadie conoce, ¿ya? Le estás diciendo a un equipo que generalmente son los equipos de venta con los que se abren primero la oficina del extranjero. Le estás diciendo, oye, sale a vender esto que nadie conoce y que es de un país que no es el tuyo, Mm. y hazlo bien y tráeme resultados. Entonces, obviamente que es difícil, o sea, es un Sí. challenge, en verdad, es brutal. Y el que lo consigue, yo me saco el sombrero por la gente que lo ha conseguido. Y acá en Red de Gastos también, o sea, ha sido así en Colombia, en Perú, y ahora lo estamos empezando a hacer en Argentina. Y creo que ahí es donde está la clave, en el headhunting, en tomarse el tiempo, en no apresurarse y obviamente en estar muy presente, ¿ya? En viajar. Nosotros tratamos obviamente de viajar harto los líderes a los distintos países, de estar presentes, de involucrarnos con ellos. Nos tienen que conocer, o sea, tenéis que ir generando esa confianza, esa comunicación, y al final volvemos siempre a esta palabra que hemos repetido un montón durante el podcast, que tiene que ver con comunicación. O sea, comunicar, 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 comunicar. Yo creo que es la clave y obviamente todo el mundo habla de lo importante que es, pero creo que hay que seguir dándole mucha, mucha, mucha relevancia, para que cosas de ese tipo funcionen. Y yo creo que ahí es donde está la clave. ¿Cada cuánto están yendo ustedes a los distintos países más o menos? Uy, varias Tal veces. vez tú de repente menos, pero de repente el CEO no Sí, tengo no, varias idea. veces, varias veces por año. Yo trato de ir 3, 4 veces por año, a distintos países. Obviamente el CEO también, la CRO también lo hace, y así, o sea, cada vez que hay una contratación, por ejemplo, importante, eh, tratamos de estar presentes y de hacer un buen proceso de onboarding, y que nos conozcan en persona y ir generando ese vínculo. Pero sí, es bastante seguido, bastante seguido. Oye, y última pregunta, ya sobre todo con esto de la adquisición y todo, ¿qué es lo que se viene, bueno, dentro de lo que se puede saber, Sí. para RIN de gastos, y ahora con Visma y todo eso? No, Y lo que tal se vez para Carlos, viene, quién sabe. lo que se viene es obviamente seguir creciendo, ya seguir creciendo en Latam. Visma es un grupo, gigantesco en Noruega, y que obviamente está entrando con mucha fuerza aquí en Latinoamérica, ya ha tenido varias adquisiciones, y el objetivo es, de alguna manera, es conquistar Latam. O sea, y ya venía siendo el objetivo de Rindegasto. Nosotros ya veníamos creciendo muy, muy fuerte en Latinoamérica. Hoy día, obviamente, los ojos también se ponen mucho en Argentina. Chile también sigue siendo una prioridad absoluta, pero el objetivo es crecer, es seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Pisma en particular se caracteriza mucho por eso, es un grupo, te da mucha libertad al momento de tener que trabajar, de continuar con tu roadmap de producto. Entonces al final es como tener un hermano
un hermano aquí mayor o un papá que te dice, oye, y te va guiando y te va ayudando a tomar ciertas decisiones, Es pero una adquisición para impulsarlos en el fondo a claro, ustedes. absolutamente. Es una adquisición para generar cada vez más impulso, sinergia con la otra empresa dentro del grupo, obviamente con un Talana, con un Rexmas, por ejemplo, generar integraciones que agreguen valor a los mismos clientes y seguir generando productos y tecnología de calidad. Yo creo que eso obviamente remueve también y genera un sentido de propósito de decir, bueno, estamos siendo parte de ahora algo muchísimo más grande y obviamente con todo lo que eso implica y el impacto de la cantidad de personas que impacta al final del día. Totalmente. Oye, Carlos, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha estado muy entretenido. Siempre lo paso bien con estas conversaciones. Y yo creo que le sirve un montón a la gente, especialmente como para el trabajo en equipos tecnológicos, eso que dijiste de cómo contratar. Me quedo con la lección de que al final hayas podido apostar porque lo has hecho parecido a estos inversionistas que compran las acciones Sí. baratas. O sea, la única forma de hacerlo es meterte tú mucho ahí, Mm, en esa contratación, en conocer a la persona, conocer esos fundamentals que tal vez el resto no ve sí. y eso toma tiempo y toma mucha dedicación. Si no lo van a hacer así, tal vez no lo recomiendo. No, 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 para Em, nada, para Así nada. que eso, muchísimas gracias. De No, forma gracias a oficial. ti, Nico, gracias por la invitación y gracias también por impulsar esta instancia. Yo creo que es muy importante que podamos seguir compartiendo experiencias de este tipo, en cómo se está liderando, en cómo hacerlo y creo que ahí hay muchísimo, muchísimo valor, así que agradecerte obviamente por la invitación y por impulsar esta instancia. Si quieres construir equipos de alto desempeño como los invitados de este podcast, lo primero es poder reclutar y seleccionar a las personas adecuadas. Si necesitas apoyo con esto, te recomiendo StarHand, el auspiciador oficial de este podcast. En StarHand se enfocan en construir equipos de alto desempeño que transforman las empresas de sus clientes. Te dejo el link en la descripción.